Buenos días a todos. Una vez más quisiera agradecer a los organizadores por armar esta reunión y a todos ustedes por acercarse a charlar con interés acerca de nuestro país. Para comenzar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez imaginaron cómo hubiera sido su vida si hubieran comprado acciones de Apple en 1985 o acciones de Amazon antes del 2009? Y sin poner ejemplos tan exagerados, ¿cuántas veces hicieron cuentas en sus calculadoras de cómo les hubiera ido si hubieran invertido en aquella oportunidad especial que dejaron de escapar? Hoy me encuentro en condiciones de decir que Argentina en 2026 es una de esas pocas grandes oportunidades que la vida pone delante de nuestro. Y no lo digo meramente por ser el presidente. Imagino que escucharán seguido este tipo de discursos por parte de primeros mandatarios. Pero también imagino que pocos presentan un investment case tan sólido como el que presenta Argentina hoy en día. Hace pocas semanas concluimos nuestro segundo año de gobierno. Durante esta primera etapa nos dedicamos a arreglar un desastre económico que heredamos, una de las peores macroeconomías del mundo, con 15 puntos de déficit fiscal consolidados en términos de PBI entre el Tesoro y el Banco Central, una inflación que galopaba al 1% diario, un riesgo país por encima de los 3.000 puntos básicos y una deuda asfixiante. Y rápidamente dimos un giro de 180 grados y nos convertimos en uno de los 5 selectos países del mundo con superávit fiscal, al punto que Argentina lleva 2 años de superávit por primera vez desde el 2008. De seguir así en este año sería la primera vez que Argentina tenga 3 años consecutivos con superávit fiscal libre de default en muchas décadas. Pero es más valioso aún, esta es la primera vez en aproximadamente 100 años que Argentina se encuentra en superávit sin una hiperinflación que licuara la deuda, sin una rescisión unilateral de contratos y derechos de propiedad. Es decir, es la primera vez que Argentina tiene superávit producto de una decisión política y un programa político sostenible. El superávit nos permitió arreglar el descalabro monetario y poner a raya la inflación, que bajó a su valor más bajo en 8 años, generando una baja del riesgo país a cerca de 500 puntos básicos. Todo esto lo logramos a pura fuerza de voluntad, con el respaldo de un pueblo decidido a dejar atrás una larga historia de miseria y empobrecimiento. Respaldo que fue revalidado en las últimas elecciones de octubre, donde le ganamos por más de 10 puntos al peronismo a nivel nacional, y si lo tomamos respecto al kirchnerismo, le sacamos 17 puntos de ventajas. Es decir, mientras la oposición se pasó los últimos 2 años intentando sabotear nuestro plan y agitando fantasmas de default, nosotros persistimos, atravesamos la tormenta, cumplimos con todos y cada uno de los pagos que teníamos por delante y la gente redobló su apoyo a nuestra gestión, la cual no es para nada un detalle menor, dado que nuestro principal desafío es reconstruir la palabra de un país mundialmente famoso por no tenerla. No es casualidad que Argentina tenga la calificación que tiene, siendo el mayor defaulteador de la era moderna. En este sentido, cada paso que damos, cada desregulación, cada reforma, cada ley, cada anuncio, cada reunión y cada acuerdo tiene el objetivo ulterior de restaurar la credibilidad de un país que otrora supo ser el país más rico y confiable del mundo. Por eso les digo que no se imaginan lo que vamos a ver en los próximos 2 años, con vientos a favor y velas elevadas para avanzar a toda velocidad. Cada una de las perillas que se encontraban apagadas durante la primera mitad de nuestro mandato ahora se encuentran encendidas. Realizamos el ajuste más importante de la historia, algo que supuestamente no se podía hacer dado que es impopular, y no perdimos apoyo. Es más, agrandamos nuestra distancia con las otras fuerzas políticas. La situación social está respondiendo muy bien. Hemos bajado 25 puntos la pobreza, lo que significa que alrededor de 15 millones de personas que antes no tenían lo suficientes, hoy viven un poco mejor. A raíz de ganar las elecciones, tenemos mucho más poder institucional en el Congreso que antes, consolidándonos como la primer fuerza en la Cámara de Diputados. Les doy un poco de contexto histórico. Con este nuevo Congreso, el peronismo ha perdido
la primer minoría en la Cámara Baja después de 37 años. Es decir, 37 años. Y en el Senado, la última vez que tuvo tan pocos escaños fue en 1993, o sea, hace 33 años. Permítanme hablar entonces de un momento bisagra en la historia política argentina. El efecto de este cambio político ya está arrojando resultados notorios. Pasamos de no poder aprobar los presupuestos anteriores a aprobar el primer presupuesto con superávit fiscal en muchos años y en tiempo récord. En la misma sesión también aprobamos la Ley de Inocencia Fiscal, una ley pensada como una amnistía fiscal para todos los argentinos que se vieron empujados a ahorrar dólares en efectivo bajo sus colchones por un sistema voraz ideado por la política. Ahora los argentinos podrán depositar sus ahorros en sus cuentas bancarias y usarlos para lo que les dé la gana, como debería haber sido siempre, lo cual contribuirá a lubricar aún más los engranajes de nuestra economía. Al mismo tiempo, le devolvimos a la gente el sagrado principio de inocencia, lo cual significa es una medida eficiente, pero principalmente es una medida justa. Todo esto se suma a todos los logros que supimos conquistar en el pasado, como el régimen de incentivo que le da previsibilidad y competitividad fiscal a las inversiones superiores a los 200 millones de dólares, o sea, el RIGI. Bajo este régimen ya se aprobaron inversiones por casi 20.000 millones de dólares en sectores claves como infraestructura, minería, siderurgia, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas, y hay más de 50.000 millones más en estado de revisión. También tenemos las bajas y eliminaciones de aranceles y derechos de exportación, las bajas de impuestos a distintos sectores de la economía y las 13.500 desregulaciones y reformas que ya llevamos adelante. Y aún tenemos mucho por hacer en el corto plazo. Con todo ya lo mencionado a nuestro favor, nuestros próximos pasos serán los siguientes. Vamos a convertir en ley el acuerdo de libre comercio que firmamos con la Unión Europea el fin de semana pasado. Esto nos abrirá un mercado de más de 400 millones de personas que representan casi el 20% del PBI mundial. Ya hay estimaciones que muestran que nuestras exportaciones al continente europeo crecerán un 76% de acá a 5 años. Además, vamos a impulsar una ley de reforma laboral para dotar de dinamismo y competitividad a un mercado sobreregulado y estático, que al fin de hoy empujó a un 50% de trabajadores a la informalidad. Esto potenciará fuertemente a nuestras pequeñas y medianas empresas, que emplean al 70% de los trabajadores argentinos y que han sido castigados durante años. Una reforma que además incluye baja de impuestos. También vamos a reformar la mal llamada Ley de Glaciares para federalizar los criterios ambientales y que las distintas provincias puedan tomar decisiones sobre su territorio, lo cual dinamizará la industria minera. Y esto es solo nuestra agenda parlamentaria para el próximo mes de febrero. Aún nos quedan muchos cambios por impulsar, pero ya nos encontramos en la etapa de la curva en la cual cada cambio realizado multiplica enormemente sus resultados, al igual que lo hace el interés compuesto. Siguiendo una analogía del difunto Charles Munger, los primeros 2 años se tratan de empujar nuestra bola de nieve colina arriba para construir su energía potencial. Ahora los próximos 2 años se tratarán de empujar la colina abajo para que la bola de nieve del crecimiento argentino crezca a cada segundo. Tan solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por sostenerlo a lo largo del tiempo, Argentina alcanzaría, según distintos estudios, una base de crecimiento del 5% anual. Un crecimiento durante el cual, simultáneamente, el gasto público se mantendrá fijo en términos reales. Esa diferencia con la recaudación nos permitirá seguir bajando impuestos progresivamente, incentivando aún más el crecimiento en un verdadero círculo virtuoso. Porque si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Y esto no es un número que nos inventamos porque sí, sino que tiene que ver con lo que explicó David Ricardo al postular las ideas de las ventajas comparativas. Argentina pasó mucho tiempo cerrada al comercio, lo que le hizo estancarse. Al desregular nuestra economía y volver a abrirnos al mundo, el resto del mundo ganará un solo socio comercial, mientras que Argentina estará ganando decenas de socios comerciales. Esto nos hará converger nuevamente a la media a gran velocidad,
tal como pasó en los países soviéticos tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. No sería para nada descabellado escuchar hablar durante los próximos años de crecimiento a tasas argentinas. Semejante crecimiento implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales. En resumen, estamos creando las condiciones necesarias para que el sector privado explote al máximo su capacidad creativa sin que su derecho a la propiedad se vea amenazado. Queremos que la Argentina le ofrezca al mundo su potencial, un potencial que estuvo durante un siglo suprimido por el socialismo y hoy se muere por salir a la luz. Los invitamos a sumarse a esta gran gesta y capitalizar el cambio de época de la República Argentina, un país el que estará todo por hacerse, que los recibirá con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo!